El objeto de las relaciones jurídico-mercantiles no es necesariamente una cosa material, ya que en derecho mercantil la acepción de la palabra cosa goza de una amplitud que no tiene en materia civil. Para el derecho civil, las cosas son los objetos materiales o corporales susceptibles de tener un valor. Para el derecho mercantil, las cosas son los objetos muebles, corporales o incorporables, incluyendo estos últimos a los derechos. Nuestro código, cuando fue dictado, no excluyó al tráfico de inmuebles como materia propia del comercio. Se consideraba que el tráfico inmobiliario era algo alejado de las especulaciones del comercio. Además, el valor que tenían este tipo de bienes y las dificultades formales para sus transferencias eran impropias de la celeridad característica de los actos de comercio. Hoy no podemos seguir sosteniendo esa postura, porque las dificultades para sus transferencias no son tales. Los inmuebles han dejado de constituir un elemento estático de producción y han adquirido un valor de cambio muy importante. Casi todas las legislaciones han enfocado su mira en las operaciones inmobiliarias para considerarlas como actos mercantiles. En nuestro país, desde el punto de vista legislativo, sigue manteniéndose la situación que excluye los inmuebles como objeto de las relaciones mercantiles. Las mercancías son los bienes materiales, muebles, dotados de un valor patrimonial y que pertenecen actualmente a la circulación mercantil. Sus caracteres son corporalidad, por lo que se excluye del concepto a los bienes inmateriales; movilidad, solo poseen este carácter los bienes muebles, nunca un inmueble; aptitud para el tráfico mercantil, es decir, que se encuentra en el comercio; valor patrimonial propio. Las mercaderías tienen en sí su propio valor, determinado por la utilidad a prestar o por su propia naturaleza, por lo que se incluye en el concepto de los títulos valores. Pertenencia actual a la circulación mercantil. La determinación de la cosa mueble como mercancía se efectúa en función del destino que la misma posea en un determinado momento y lugar, y en función de la intencionalidad del acto del cual es objeto. Dentro del concepto de cosa contenido en el artículo 8 del Código de Comercio, debe entenderse incluido todo tipo de cosa, corporal o incorporal, y de derechos sobre ella, sin que sea lícito en materia mercantil entrar en la distinción entre cosas y bienes, ya que en un principio dicha distinción no fue tenida en cuenta por el legislador. Los títulos valores son documentos representativos o documentos de derechos, que permiten una rápida, fácil y eficaz circulación de los bienes aun sin su traslación física. Legitiman a su tenedor para el ejercicio de los derechos expresados en el mismo título del documento, lo que se denomina incorporación. El valor del documento deviene del derecho que tiene incorporado en el mismo, derecho para cuyo ejercicio es menester el título, es decir, que sin el documento no puede ejercitarse el derecho. Al tener incorporado un derecho, el documento varía su naturaleza, su sustancia, transformándose en una cosa mueble, porque el derecho incorporado en el mismo solamente puede ejercitarse con su tenencia. Cuando un comerciante emprende una determinada actividad, reúne en torno a sí una serie de elementos que individualmente pueden ser objeto de las relaciones mercantiles, pero que, constituidos en una casa de comercio o en cualquier otra forma de explotación, constituyen un bien distinto de cada uno de los bienes que lo integran. Naturalmente, todos los elementos reunidos tienen un valor que excede en mucho el que representa la suma de los valores individuales de los elementos integrantes del fondo de comercio. Se debe considerar al fondo como una cosa en sí misma, integrada por un conjunto de elementos en orden a una determinada finalidad, y es esa finalidad la que le otorga una unidad funcional. El fondo de comercio es un negocio, que no necesariamente es un comercio. Puede ser una unidad industrial, una prestadora de servicios o un comercio. En nuestra legislación no se ha regulado sobre la empresa, y sobre el fondo de comercio solo se ha regulado su transferencia. Una empresa puede o no tener un fondo de comercio, ya que no toda empresa presupone la existencia de un establecimiento, por ejemplo las empresas de servicios. En cambio, cuando hablamos de fondo de comercio, nos referimos a una estructura mayor, instalaciones, maquinarias, etc.
Cuando se transfiere el fondo de comercio no se transfieren ni los créditos ni las deudas. En cambio, cuando se transfiere la empresa, sí se transmiten los créditos y las deudas, ya que están inmersas en su concepto. El concepto de empresa hace referencia a una estructura empresarial, a una estructura jerárquica, directores, subdirectores, etc. Por su parte, el concepto de fondo de comercio hace referencia al establecimiento en el que se desarrollan las actividades. De la discusión acerca de la naturaleza jurídica del fondo de comercio surgen diferentes posturas. Las atomísticas, que niegan todo tipo de individualidad a la hacienda comercial, afirmando que se trata de un mero conjunto de cosas, y las unitarias, que afirman que el fondo de comercio constituye en sí mismo una unidad. Dentro de estas se han formado dos posturas distintas, las que consideran que el fondo de comercio constituye una universalidad de derecho, es decir, constituye los créditos y deudas. Esta postura no la tiene nuestro derecho, en el cual no existe patrimonio de afectación ni en el cual se ha concebido el fondo de comercio como una cosa mueble. En nuestro régimen se concibe el fondo de comercio como una universalidad de hecho, es decir, un conjunto de cosas que reunidas adquieren una individualidad propia, de tal manera que pueden ser concebidas en conjunto como una cosa. Nuestra legislación indica que el fondo de comercio es una cosa mueble. Al ser una cosa, adquiere todos los atributos de las cosas. Esta característica tiene diversas consecuencias, en especial en lo relativo a la forma de instrumentarse su transferencia. El fondo es el conjunto de elementos que han sido organizados por el comerciante o empresario en orden a la actividad en la que se ha embarcado y a las relaciones jurídicas que pueden desarrollarse o crearse en torno al mismo. Estos elementos pueden ser estáticos o dinámicos. Los elementos estáticos son todos aquellos que, directa o indirectamente, pueden ser claramente señalados como un bien determinado. Estos, a su vez, pueden ser incorporales o corporales. Los incorporales son el nombre comercial. El comerciante puede utilizar su propio nombre o un nombre de fantasía. El nombre comercial es el medio mediante el cual el comerciante se individualiza en el comercio. No hace a su personalidad ni a los derechos de la personalidad, por lo que es susceptible de apreciación económica y de ser transferido. La firma, en cambio, es personalísima y no puede ser transferida. Enseña comercial es el conjunto de elementos y rasgos que se utilizan junto con el nombre para la individualización del comercio. Concesiones, que pueden ser privadas o públicas. Por ejemplo, para prestar un servicio público, el fondo también comprende las autorizaciones administrativas y habilitantes. Marcas son los elementos que caracterizan a una mercadería individualizándola adecuadamente. Su propiedad y exclusividad se obtienen mediante su registro. La duración de una marca registrada es de 10 años, la cual podrá ser renovada indefinidamente. Patentes son los derechos intelectuales adquiridos por la registración adecuada de un determinado descubrimiento científico. Duran 20 años y son improrrogables. Dibujos y modelos industriales, logotipos, planos y demás dibujos que se vinculan con una determinada explotación. Dan a los productos industriales una fisonomía o individualización particular. Su exclusividad tendrá 5 años y podrá ser prorrogable. Modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar al objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulta alguna ventaja práctica, apreciada para su uso o fabricación. Tendrán una vigencia de 10 años. Distinciones honoríficas. Estas distinciones pueden ser objetivas, que hacen al fondo de comercio en sí mismo y se transfieren con el fondo, o subjetivas, que fueron conferidas a las personas titulares del fondo y no se transfieren con el mismo. Derechos y obligaciones, según de qué contrato deriva. Contrato inscrito real, es decir, no se tuvo en cuenta la personalidad y se acuerda como titular del fondo de comercio, por lo que se transfieren con el fondo. Por ejemplo, contrato de suministro de energía eléctrica. Contrato intuito personal se concluyeron teniendo en cuenta la calidad personal del titular del fondo y no se transfieren con el mismo. Créditos o contratos de trabajo. Cuando se transfiere el fondo de comercio, también se transfieren los empleados.
por lo que el adquirente deberá respetar los contratos de trabajo celebrados con anterioridad por el vendedor. Si el nuevo titular despide empleados, deberá respetar la antigüedad y pagar las indemnizaciones correspondientes. Libros y papeles de comercio. Hay dos posturas. Una que se fundamenta en que deben transferirse por lo que dice la última parte del artículo primero de la Ley 11.867, cuando se refiere a todos los derechos derivados de la propiedad comercial. La otra dice que los libros no se transfieren, ya que el titular de una casa de comercio, con posterioridad a su transferencia, tiene la obligación de conservar los libros y la documentación, y exhibirla si así se lo requiere legítimamente, y el derecho a usarlos como medio de prueba, lo que no podrá hacer valer si debe entregarlos. El local. Si el que transmite el fondo de comercio es el dueño del inmueble, podrá pagarse también su venta, para lo cual se deberán realizar dos contratos, uno comercial por la transferencia del fondo y uno civil por la venta del inmueble. Si el dueño no desea venderlo, está obligado a alquilárselo. Si el titular no es el propietario sino un locatario, puede sublocar o subalquilar al adquirente, siempre que esto le sea permitido. Normalmente el adquirente se pone en contacto con el titular del inmueble para constituir un nuevo contrato. Los elementos corporales son las instalaciones, maquinarias, materias primas, herramientas, provisiones, etc., y las mercaderías. Salvo el supuesto de inmediata transmisión del fondo, el comerciante continuará negociando con sus mercaderías. Por ello, es conveniente que la evaluación de las mismas se efectúe en el momento de la tradición efectiva del fondo, para evitar problemas de variaciones en su valor. Los elementos dinámicos del fondo son aquellos que determinan su unidad y calidad de tal, y su valor. Más que elementos son atributos del fondo, y llevan a su reconocimiento e interés como tal. Estos elementos son la llave y la clientela. La llave es la organización que proporciona al fondo una determinada condición atractiva para el eventual cliente, y que hace del fondo un elemento más valioso que lo que los elementos que lo integran valen en conjunto. Es el resultado de la atracción de la clientela. Esta atracción puede ser objetiva o subjetiva. La objetiva no depende del titular y constituye un elemento del fondo. La subjetiva depende de la persona y no forma parte del fondo de comercio, lo que se traduce en la obligación de no competir, es decir, la prohibición de reinstalarse, bajo pena de considerar su conducta como competencia desleal. La llave tiene como correlativo a la clientela. Si la llave ejerce alguna atracción, lo atraído es la clientela. La clientela también integra lo transmitido y se garantiza con la prohibición de reinstalarse. Los elementos que no integran el fondo son los inmuebles, ya que nuestro derecho considera al fondo de comercio o hacienda comercial como una cosa mueble, y los créditos y deudas, siendo el fondo de comercio una cosa mueble que está en el patrimonio del vendedor y que eventualmente saldrá de él para incorporarse al patrimonio del comprador. Los créditos y deudas emergentes de la actividad, e incluso los emergentes de los contratos intuito personal, no se transfieren con el fondo y siguen en cabeza del titular transferente. Sin embargo, existe la posibilidad de pacto en contrario entre las partes. La transferencia de fondos de comercios está legislado en la Ley 11.867, que comprende todo tipo de transferencia, es decir, cualquier modo por el cual el titular de un fondo de comercio se desprende del mismo, aun cuando no transfiera la nuda propiedad o no lo haga definitivamente. Debido a la comercialidad de la hacienda mercantil, cualquier tipo de contrato celebrado sobre la misma es, por ende, comercial, por la calidad misma que viste el acto, en orden a la actividad comercial y a la naturaleza misma del fondo. El fundamento de la vigencia de la Ley 11.867 fue la necesidad de poner un alto a los abusos y, correlativamente, la protección de terceros. De esto surgen dos consecuencias fundamentales.
la subsistencia del derecho común en cuanto no fue modificado por la Ley 11.867 y la inoponibilidad a tercero de los actos celebrados sin respetos a las disposiciones de la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio. Para ello, el legislador incluyó una serie de normas. El precio no puede ser menor al pasivo. El vendedor debe entregar una nómina detallada de las deudas. Antes de la transferencia debe realizarse la publicidad previa por 5 días en el boletín oficial y en los diarios del lugar. El contrato debe implementarse 10 días después de vencido el plazo de publicidad. Durante el plazo de 10 días mencionado, los acreedores pueden oponerse al pago, lo que concuerda con la obligación de retener el importe de las oposiciones y depositarlos. Depositados el monto de las oposiciones, los acreedores tienen 20 días para embargarlo. Si no se embargan fondos, el vendedor podrá retirarlos una vez vencido ese plazo. Vencido el plazo de los 20 días, las partes tienen 10 días para otorgar por escrito el contrato y proceder a su inscripción en el Registro Público de Comercio para que pueda ser oponible frente a terceros. En caso de venta por remate judicial debe hacerse igual publicidad. En caso de remate, si el importe de la venta no alcanza al pasivo, el martillero deberá depositar los fondos previa deducción de las comisiones de la ley. Se presuponen simuladas todas las entregas a cuenta y la seña. Frente a cualquier tipo de omisión o transgresión al régimen de la ley, responden solidariamente el comprador, el vendedor, el martillero y el escribano intervinientes por el monto del impago y hasta el monto del precio de lo vendido. Siendo el fondo de naturaleza mueble, no existe para su transferencia el requisito de la escritura pública. Cuando se trata de compraventa, hay que distinguir entre el perfeccionamiento del contrato, es decir, el acuerdo de voluntades, y el cumplimiento del contrato, que importa la satisfacción adecuada de todas las obligaciones de las partes. Su modo de cumplimiento resulta del régimen fijado por la ley. Las obligaciones del vendedor son entregar el fondo al comprador libre de obligaciones, entregar la nómina de los acreedores, publicación de avisos para posibilitar las oposiciones, retención, depósitos y embargos de los fondos, conservar el establecimiento hasta su transferencia, garantizar al comprador por la pérdida o turbación que sufriere, y, en caso de que el adquirente sufriera una pérdida total, deberá restituir el precio, más las utilidades que dejó de percibir, el importe de las mejoras y los daños y perjuicios, y la obligación de no restablecimiento. Es la única manera de garantizar al comprador el pleno goce del fondo, al no desviar a la clientela del bien que se transfiere. Por su incumplimiento, el vendedor puede ser obligado a cerrar el nuevo comercio y al pago de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado con su incumplimiento. El vendedor tiene derecho a cobrar el precio una vez que haya satisfecho todas sus obligaciones. Las obligaciones del comprador son pagar el precio y recibir el fondo en las condiciones pactadas. El comprador tiene derecho a exigir la entrega libre, en las condiciones marcadas por la ley y por el contrato. La situación de los acreedores del enajenante es la misma que resulta de la aplicación del derecho común. No pueden pretender delegación de deudas salvo el supuesto de responsabilidad. Pueden oponerse a la transferencia del fondo y obtener que el monto de su crédito sea retenido y depositado en el banco oficial para poder embargarlo. Si el procedimiento de la ley se transgrede, se transforman en acreedores del comprador, martillero y escribano intervinientes. Solo se encuentran en esta situación los acreedores del establecimiento. Los acreedores comunes no pueden efectuar oposición. Si el precio es inferior al pasivo, la sanción resultante será la inoponibilidad y la responsabilidad solidaria de los intervinientes. Pueden formular oposición todos los acreedores, es decir, de plazo vencido o no. La responsabilidad de los intervinientes es solidaria en caso de cualquier tipo de omisión de las exigencias legales o transgresión de sus disposiciones imperativas. El escribano, martillero, intermediario y comprador
responden hasta un límite máximo, que no es el precio de venta, sino el valor del fondo. La responsabilidad del vendedor frente a sus acreedores es ilimitada, como resultado del régimen de derecho común.